área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Entonces, la fecha de hoy es 12 de agosto del año 2021, objetivo la vida sedentaria y las sociedades neolíticas. Trabajo con el módulo número 3, actividad 2. Ya, anoten un minutito para anotar el objetivo en su cuaderno de historia. Vuelvo a repetir, para que anoten, fecha 12 de agosto del año 2021. Objetivo 2 puntos. La vida sedentaria y las sociedades neolíticas. La vida sedentaria y las sociedades neolíticas. Ya abajito de eso pongo, ¿cierto? Trabajo con el módulo número 3, actividad 2, perdón. Trabajo con el módulo número 3, actividad 2. Primero, ya, ¿cierto? Estábamos trabajando con nuestro módulo número 3 de Historia y Geografía. Recuerden la fecha de entrega para que no se vayan atrasando. Por favor, no vayan dejando actividades sin hacer. La semana pasada comenzamos con la actividad 1. Ahora ya deberíamos tener lista la actividad 2 y revisando hoy día o ir complementando lo que me faltó. Si dejan todo para la última semana, se les va a juntar muchas tareas, siendo que no es así. Y nosotros estábamos viendo dos periodos. Un periodo que se llama el Paleolítico y un periodo que se llama el Neolítico. El Paleolítico es el que ya vimos, ¿ya? ¿Qué característica principal tenían el Neolítico? ¿Cómo era la forma de vida que tenían los del Paleolítico, perdón? ¿Cómo era su forma de vida? Correcto, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí una N grande. Eran nómades, ¿ya? ¿Y qué significa ser nómade? Nómade significa que se traslada de un lugar a otro en busca de recursos. Correcto, ¿ya? Es alguien que se traslada de un lugar a otro, ¿ya? En la actualidad, ¿quiénes son nómades? ¿Qué pueblo es nómade? ¿Quién se recuerda? Los gitanos. Ahí está. Los gitanos, correcto, los gitanos. Los gitanos, para los que no los conocen, ¿cierto? Son los paisanos, que le dicen los paisas, ¿cierto? Me deja te leo la palma de la mano pone una moneda, ¿ah? O la paila, andan vendiendo paila, o hoy en día que ya son más modernos, se dedican a la compra y venta de autos usados. Pero ellos generalmente viven en carpas, ¿ya? Y por ejemplo, cuando acá llueve, se van al norte del país o se van a otros países. Son nómades, se trasladan, viven un par de meses ahí, cambia el clima y se van a otro lugar, ¿ya? No se quedan viviendo mucho tiempo en un solo lugar, se trasladan, ¿ya? Ellos hoy en día son nómades. Y en el Neolítico, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cómo es el tipo de vida? Sedentaria. Sedentaria. ¿Qué significa el ser sedentario? Que no necesitan... Fijo. Están al contrario, por el otro se mueve y este se establece en un lugar fijo. Hoy en día nosotros somos sedentarios, en el sentido de que nos establecemos en un lugar por mucho tiempo. Generalmente uno vive, hay personas que viven toda su vida en un mismo lugar, hay otros que a veces viven años, después se trasladan por trabajo, ¿ya? No se trasladan en busca de comida, se trasladan para mejores oportunidades de vida, mejores salarios, pero después se establecen y viven otro gran periodo de tiempo en un lugar, ¿ya? Entonces somos hoy en día sedentarios, ¿ya? Hoy en día algunos usan el término sedentario también para decirnos que estamos mal de salud, es decir, somos muy sedentarios, no hacemos ejercicio, no nos movemos. Por eso se asocia el sedentarismo a las personas que son flojas de repente, ¿ya? Porque no se mueven, están todo el día en el computador jugando videojuegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra sedentario viene de asentarse en un solo lugar, no moverse de ahí, ¿ya? Y el nómade, por lo tanto, es alguien que se mueve, cambia de lugar constantemente, ¿ya? Ahora, estas personas que se mueven de un lugar a otro, ¿cómo se llama el grupo en el que viven o en el que se trasladan? Tiene un nombre. Banda. Correcto, una banda, ¿ya? Ellos, ustedes lo pueden ir complementando, tomando apuntes, escribiendo las palabras, ¿cómo se llama? Completas. Yo lo estoy haciendo así más resumido. Paleolítico, nómades y viven en banda. ¿Qué era una banda? No una banda de rock. Una banda no es un grupo. Ya, un grupo de personas. ¿De cuánto? Un grupo de personas de no más de 100 individuos. Ya, correcto. ¿Y por qué no de no más de 100 individuos? ¿Cuál era la explicación, entre comillas?
La explicación era que ellos en ese tiempo no tenían pistola, como usted dijo en la clase pasada, para llegar y matar. Entonces, si tenían muchas personas, no iban a ser capaces de sobrevivir todos con la comida. Correcto, ya, no necesito, o sea, no es que no necesite, no podía ser capaz de sostener un grupo tan grande que camináramos, ¿cierto? Buscáramos alimentos, porque mientras más grande era el grupo, menos nos iba a durar el alimento, nos íbamos a tener que trasladar del lugar y lo más probable es que empezaran a morir personas de mi grupo porque por falta de alimento, un grupo más grande de trasladarse, es más fácil de ver por los depredadores, entonces tiene varias desventajas. Acá ahora que soy sedentario, vivo en un solo lugar, ¿cómo se llama ese grupo donde vivo? Aldeas. Aldeas. Correcto. Ahora tengo una aldea, y una aldea es un lugar fijo con chozas, casas, viviendas. En la banda, con suerte, monto un campamento momentáneo. ¿Dónde? Donde haya refugio, bajo árboles, en cavernas, ¿ya? No construyo algo por mucho tiempo definitivo porque no me sirve. En cambio, si ahora estoy sedentario, puedo hacer conformar una aldea, ¿ya? Ahora, como ustedes me decían, y alguien me dijo por ahí, ellos se trasladaban, ¿por qué? Porque tenían que buscar, ¿qué cosas? Alimentos. Recursos. Alimentos, es decir, recursos, ¿ya? Lo vamos a escribir aquí, estoy escribiendo con el mouse, por eso escribo así de bonito, ¿ya? Recursos. Y estos recursos eran 3. ¿Cuáles eran los principales recursos que me permite tener una vida nómade? Es decir, ¿cuáles son los 3 recursos que ando buscando? ¿Perdón? Acá. Casa. Ya, la casa, Casa, ojo, casa pero con casa con Z, ya, no ando buscando casas para ocupar, ya, de vivienda, ando buscando casas de cazar, ando buscando animales para cazar, ya. ¿Qué otra cosa, Benjamín? Caza, pesca y recolección. Excelente, Benjamín, ya. Yo soy de la U, pero silencio el que tiene el micrófono ahí activado, que está metiendo bulla. Ya, entonces, como bien dijo nuestro compañero, ¿cierto? Benjamín, caza, pesca y Recolección. recolección, ¿ya? La caza significa que yo me tengo que trasladar en busca de presas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo veo un grupo de ciervos, de jabalí, los voy a ir siguiendo. Caso uno, lo atrapo, lo mato, ¿cierto? Ocupo la piel, el cuero, las tripas, los huesos y la carne. Todo me sirve. La piel para abrigarme, las tripas para hacer cuerdas, para ocupar, para amarrar cosas, para pescar. Recuerden que en esta época yo no voy a pescar con caña y pescar, ¿ya? Pesco a mano, pesco, improviso una red, ¿ya? Con tripas de animal. Los huesos los puedo usar para hacer puntas de flecha, para hacer agujas, para lo que me sirva, hasta instrumentos musicales, una flauta. Y ocupo la carne, lógicamente, para comer. Se me acabó el jabalí que logré atrapar. ¿Qué hago? Sigo siguiendo, ¿cierto? Trato de buscar este grupo de animales y lo vuelvo a atrapar 1 o 2 jabalíes. Entonces, esa es la caza. La pesca va a depender, de mi habilidad de pescador, si tengo los instrumentos para pescar y si hay peces suficientes para pescar, ¿ya? Y si hay agua, lógicamente, un lago, un río. Y siempre que no hayan otros depredadores, porque si me meto a un lago a pescar y el lago está infectado de cocodrilos, lo más probable es que en vez de pescar me vayan a comer a mí, ¿ya? Y por último, como dijo su compañero, está la recolección. ¿De qué? De frutas silvestres. De fruta, ¿ya? Si hoy en día yo salgo, por ejemplo, a caminar y voy a visitar a Benjamín Paredes y no está, y encuentro frutillas en su campo, estoy robando, ¿ya? Pero esas están sembradas, están en línea, están ordenadas. En cambio, en esta época, si yo voy y me encuentro una frutilla, nadie me va a decir, oye, esa la cultivé yo. No, pues salió en el campo. Pero saco las frutillas de esa mata y no voy a encontrar otra porque no están ordenadas en Melgan ni en ningún otro lado. Ya está como salió por la naturaleza. Llegué a un árbol, me comí todas las manzanas. ¿Ya? Y en cambio, en el otro lado, en la aldea, ¿ya? Mis recursos los saco de 2 maneras ahora. Por algo soy sedentario. ¿Qué descubrí? ¿Qué descubrió el ser humano que le permite ser sedentario? Puedo reproducir. ¿Pero qué cosa?
Ganadería Que y podía plantar. Animales. Ganadería. Ya, plantar, Criar ¿cómo se llama? animales. Ya, pero ¿cómo se llama? Agricultura. Cosecha. Agricultura. Aquí descubro la agricultura. ¿Y qué más? La ganadería. Ganadería. La ganadería, ¿ya? Agricultura y ganadería. Con esto hago la gran diferencia. Al descubrir la agricultura ya no necesito la recolección. Con la agricultura elimino esto, recolección. Chao, para casa. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesito estar buscando donde haya árboles. Porque a lo mejor un día una de estos seres humanos estaba comiendo una manzana y en vez de comerse toda la manzana a las pepas, no le gustó la pepa y la escupió al piso. Y al otro día despertó y empezó a ver que habían brotes. Y dijo, oh, estas cuestiones son semillas. Si las entierro en la tierra, salen árboles. Pensó y dijo, si yo hago esto, con hartas semillas voy a tener muchos árboles y me van a dar más manzanas y no necesito estar buscando estos árboles, sino que los puedo plantar. Y lo mismo empezó a descubrir con otras cosas, con plantas, con fruta, etc. Descubrió la agricultura y dio un gran paso. Y luego descubrió la ganadería, gracias a la agricultura. ¿Por qué? Porque descubrió que hay animales que no son tan salvajes, que se pueden domesticar. Lógicamente no tenía un ganado de tigres de dientes de sable, ¿ya? Sino que crió o domesticó animales que son más dóciles, ¿ya? Y descubrió que estos animales se alimentan de plantas. Y si yo sé agricultura, puedo alimentarlos, no se me mueren, y a cambio puedo obtener productos como la leche y la carne. Entonces, con esto yo ya no necesito ir a buscar y seguir a un grupo de jabalí, sino que capturo un par, se empiezan a reproducir los alimentos, los domestico y nace el chancho silvestre. Y luego tengo un asadito, ¿ya? Ahora, todo esto me conforma una economía de tipo... ¿Cómo era la economía aquí? ¿Depredadora? Depredadora. Excelente, depredador. ¿Qué significa una economía depredadora? ¿Qué Que significa un consumían depredador? Perdón, Benjamín, no lo escuché. Que consumían todo lo que había. Ya, el depredador es aquel que se come una presa, ¿cierto? Al ser economía depredadora, no me como todo lo que hay, sino que consumo, como dijo su compañero, todo lo que hay y lo destruyo. Por eso es depredadora. ¿Por qué? Me explico. Yo no llego y me como un árbol, pero el árbol lo corto, lo ocupo para madera y hago fuego. Entonces, si yo llego a un lugar donde habían árboles frutales, no sé, un peral, saco todas las peras que hay, le doy de comer a mi banda, y el árbol luego tengo que cortar, empezar a romper, ¿para qué? Para hacer fuego. ¿Ya? Y si encuentro un grupo de animales, lo empiezo a cazar hasta que lo extingo, lo elimino porque necesito carne, no sé criar animales, por lo tanto persigo una manada de búfalos, ya me como hasta que quede el último. Entonces soy un depredador, tengo una economía depredadora que consume, que destruye todo. Y en cambio aquí en la economía de los sedentarios, ¿cómo se llama esta economía? Economía productora. Productora. ¿Por qué? Porque produzco. Economía productora, ¿ya? Con P, ¿ya? Porque produzco alimentos. Si fuera solamente ganadería, sería reproductora, porque reproduzco animales, ¿ya? Pero aquí produzco alimentos, ¿ya? Es con P de popín, ¿ya? Pero andamos cerca. ¿Está claro la diferencia entre ambas? ¿Con esto? Sí, profesor. Ya. Tenemos Sí, paleolítico, lo que vimos en el primer semestre. Neolítico, lo que estamos viendo ahora. Y con esto ustedes tenían que hacer las primeras preguntas, ¿cierto? Las primeras actividades. ¿En qué consistía la revolución neolítica? ¿Qué causó la revolución neolítica? Si yo me voy acá atrás. ¿Qué parte de esto produjo que yo pasara de aquí, pasara acá? ¿Qué fue lo que produjo ese paso, esa revolución, Una gran este cambio? transformación. ¿Perdón? ¿Qué La cosa? revolución. Sí, pero una revolución es un cambio drástico. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que yo, el Luca ayer andaba con una tremenda chasca, ¿cierto? Y hoy día aparece igual que el profe. Era una Aprender revolución porque a fue un cambio cultivar. drástico. La agricultura.
esto que está acá, la agricultura sobre todo y la ganadería, fueron lo que produjo la revolución neolítica. Gracias a esto, yo dejo de ser el ser humano que me tengo que trasladar de un lado a otro y ahora puedo vivir tranquilo en un lugar. ¿Por qué? Porque si necesito comida, está en mi patio, está sembrada. Si necesito comida, carne, está en un cerco, tengo mi ganado. Y eso me permite cambiar mi forma de vida. Y se produce una revolución porque es un cambio drástico de ser un nómade que no tiene seguridad en nada, porque un nómade no tiene seguridad porque me traslado. Estoy en Chanco viviendo, se me acabó la comida, ¿cierto? Me traslado a Curanipe, encontré frutillas, pero comimos todas las frutillas que habían y me traslado y no sé para dónde ir, ya me pongo a caminar, llego a Cauquenes, pero en Cauquenes ya no había nada porque había pasado otra banda antes y se había comido toda la uva que había. Por lo tanto, corro peligro siempre porque no tengo alimentos seguros. En cambio, en el neolítico, al ser sedentario, tengo una seguridad. La seguridad de tener alimentos, la seguridad de poder vivir, de despertar seguro en una choza, en una casa, ¿ya? Y esto permite que la población humana crezca. ¿Por qué? Porque al estar en un lugar, un bebé que nace, lo puedo criar. Si necesita comida, hay fruta. Si necesita carne, hay alimentos. Si necesito leche, también están los animales. En cambio, en el otro sentido, si nacían niños, primero ya una persona tenía que cargar ese niño, perdía una persona que podía recolectar, que podía cazar. Segundo, el bebé llora, los depredadores lo escuchan, por lo tanto pongo en peligro a toda la banda. Si no encuentro alimento, lamentablemente ese bebé se podía morir. Entonces, la población humana no crecía mucho. En cambio, acá en la época sedentaria, la población empieza a crecer, ¿ya? Luego les pregunté cuál es la diferencia entre una economía productora y una depredadora. Eso lo acabamos de hablar hace un ratito. ¿Ya? En una economía productora, ¿qué hago? Cultivo mi comida, Es decir, produzco mi alimento. Y en una depredadora, la cazo. la destruyo, la consumo todo, lo destruyo, ¿ya? Esa es la diferencia. Y la última era, nombra 3 diferencias entre una vida del periodo paleolítico y el neolítico. Y si yo me voy acá atrás, hay más de 3 diferencias. Nómbrenme una. ¿Cómo vivían? Ya, En la vida nómada y la vida sedentaria. ya ahí tengo una, nómada y sedentario. Economía Otra productiva. diferencia. Economía depredadora y economía productora. Ya, lo que está diciendo Benjamín, economía productora y depredadora. Segunda diferencia, ¿qué más? Cuando Que vivían en bandas y en aldeas. Correcto, unos vivían en banda, otros en aldea. Tenemos 3. Y acá están las otras. Miren, que acá hay otra. Ellos tenían agricultura y aquí recolección. Acá tengo ganadería y acá tengo pesca y tengo caza. Ya tengo 5 diferencias. Elijan 3 y tienen la respuesta. ¿Estamos claros? Luego, la otra actividad era, recordemos, ¿cierto? Y tenían que definir estos conceptos. Neolítico está en el libro. ¿Ya? Se refiere a este periodo que estamos viviendo. La revolución, hace un rato les dije que era, pero también está escrito en el libro. ¿Ya? Economía productora también está en el libro. Está, y también la acabamos de explicar. Y la neolitización también está explicada en el libro. Ahora, es cosa de que se pongan a leer y, por los que no se han dado cuenta, en el libro de repente aparece todo en negrito, define los siguientes conceptos y no sé, aparece revolución y está escrito con color azul, por ejemplo, y en algún lugar del libro dice en azul más grande glosario y están definidas estas palabras. Es cosa que lean, busquen, Eso es investiguen y solo necesitan su libro, no internet, está ahí. Y así ustedes, mientras escriben, algo se les queda de lo que escriben. Porque luego yo en el otro módulo que hago el proceso contrario. Les pongo yo la definición y ustedes tienen que buscar la palabra ya sea en un crucigrama o en una sopa de letra. ¿Ya? Eso era la actividad 1. Hoy día estamos viendo, vamos a empezar a ver la actividad número 2 de su módulo. Y la primera actividad dice, clasifica las fuentes B, C, D
de la página 41. Y tengo que clasificarlas. Primero según su origen. Y vuelvo a explicar por si a alguien todavía no le queda claro. El origen de una fuente es primaria o es secundaria. Si es primaria, corresponde a la época que estamos estudiando. Si es secundaria, no corresponde a la época que estamos estudiando. En palabras sencillas, ¿ya? Si yo voy a estudiar este periodo, tiene que ser algo de esa época, ¿ya? Y luego tengo que clasificar esa fuente por su naturaleza. Y por su naturaleza hay muchas clasificaciones, pero nosotros estamos ocupando 4. Hay fuentes escritas, es decir, textos. Hay fuentes orales, que se escuchan. Hay fuentes iconográficas, que se ven, imágenes, pinturas. Y hay fuentes materiales, que se tocan. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Ya, estas son las 3 fuentes que ustedes tienen que clasificar. Entonces, primero, nos vamos al origen. ¿Qué es lo que me tengo que fijar en estas fuentes para saber su origen? Si es primaria o secundaria. ¿Qué es lo primero La que tengo fecha. que ver? La fecha, excelente. Vamos a la fecha. Fecha. 1991. Fecha. ¿Ya? 1961. 1942. Ya. Y nosotros estamos entablados en una época que estamos hablando de millones, o sea, de miles de años antes de Cristo. En Entonces esa son época secundarias. estamos. Entonces, ¿las 3 fuentes son de qué tipo? Secundarias. Secundaria, pues estamos hablando de fechas del 91, donde a lo mejor nacieron algunos tíos, algunos padres de ustedes, ¿ya? Del 61, donde pueden haber nacido padres o abuelitos de ustedes, del 40 también, ¿ya? Es gente que todavía vive, o puede estar viva, por lo tanto, no es una fuente de la época. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Según su origen, que estas fuentes son de qué tipo? Secundarias. Secundaria, las 3. ¿Alguna duda? No. Ya. Según la naturaleza, ¿qué tipo de fuentes son? Escrita. Escritas. Aquí ya no hay, nadie puede equivocarse acá. Son las 3 Las 3 fuentes escritas. escritas, son textos. Y ahora, si son escritas, por lógica, son secundarias, porque estamos hablando de una época donde no existía ni siquiera la escritura todavía. Por lo tanto, la única forma de que una de estas fuentes sea primaria, ¿ya? Es que sea el resto de un utensilio, por ejemplo, un mortero de piedra de la época, o una pintura rupestre de la época. Un audio no voy a encontrar, es imposible. Y una carta tampoco, porque ni siquiera había escritura. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ya, muchas gracias. Luego, teníamos 3 preguntas. La primera de ellas dice, según lo leído en las páginas, ¿qué características tenía la aldea neolítica? ¿Ya? Y si yo me pongo a leer las fuentes, y espero que lo hayan hecho, en la fuente C salen las características de la aldea neolítica. ¿Ya? Y por aquí también hay algunas características de la aldea neolítica. ¿Ya? Para que lo lean, porque parece que nadie la tiene contestada. Luego dice, respecto a la ilustración de la página 40, esta que está aquí, ¿qué actividades se observan? ¿Se acuerdan que esto mismo lo hicimos, pero con el periodo paleolítico, cuando salían algunas personas cazando un mamut, haciendo un asadito, haciendo pintura rupestre, algunos recolectando? Ahora es lo mismo, pero con el periodo neolítico. Entonces, veamos, vamos nombrando qué actividades observan ustedes acá. Ganadería, ya, aquí tenemos ganadería. ¿Qué más? Agricultura. Silencio, vamos de a poquito, hay varios. Agricultura, ya, aquí estamos, agricultura. ¿Qué más? Sembrando. Sembrando, ya, aquí mismo, agricultura, sembrando, ¿qué más? Comida. ¿Qué están, Pescando. ¿qué están Pescando. haciendo acá? Comida.
Arte. Cera- ¿Cómo se dice ¿Están esto? ¿Qué se- fabricando qué está? Cerámica. Cerámica, están fabricando ya utensilios, platos, cosas. ¿Qué más se puede observar? Están pescando. ¿Están Herrería. qué? Ya, herrería, ¿qué más? Están pescando. Están pescando, están navegando, ¿ya? Hay muchas actividades que tienen que descubrir. Y aparte de eso, hay algo principal acá que antes no había. ¿Qué cosa es esto? Chozas. Choza, hay una vivienda. Recuerden que antes no teníamos este tipo de vivienda, ¿ya? Entonces, esto de acá, ¿a qué corresponde a una? Neolítico. Sí, pero ¿a qué cosa? Aldea neolítica. A una aldea, ¿ya? Y No si sé. se fijan acá, también hay casa, pero también tengo la ganadería. Pueden subsistir ambas, se ayudan, se complementan, ¿ya? Y también, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Tomás Lorca parece que había levantado la mano. Tomás. Profesor, en la imagen Dígame. se observa un hombre atrás que trae agua. ¿Se podría decir recolección de agua? Sí, es para la agricultura. Acuérdate que para tener alimento necesito el agua. Ellos tuvieron que descubrir esto en esta época. Ahora uno lo sabe, lógicamente, pero en esta época no se sabía. Recuerden que lo descubrieron, dijeron, y después más adelante ya el ser humano descubre los acueductos, o sea, construye una forma de que el agua no la tenga que transportar acá, sino que yo abro una compuerta, ¿cierto? Y el agua entra por estos caminito y puedo regar de forma más autónoma. Esto lo vamos a ir viendo después, porque después de esto vamos a ver las primeras civilizaciones. Y las civilizaciones ya cuando hay una ciudad. Ya la aldea es algo muy pequeñito y ya se construye una ciudad y esa ciudad ya tiene otro orden establecido. Ya, Fernando, dígame. Lo que es lo que usan de ropa. Pieles. Ya, pieles de animales y algunos, si ya descubrieron el tema de la lana, también pueden hacerla de fibras animales. En esta época usan las fibras animales. O también pueden usar fibras vegetales, ¿ya? La ropa también se hace con hojas, con fibras vegetales, ¿ya? En estas sociedades neolíticas, ¿cuáles eran los roles de género? ¿Qué significaba el rol de género? El rol que se le asigna al hombre, el hombre, género mujer, ¿ya? Por ser hombre, ¿qué cosa se me asigna? O por ser mujer, ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Ya? Y eso también sale en estas fuentes. Dice esto, y en la fuente D también dice esto. Y aquí ustedes pueden leer lo que hacían las mujeres. Las mujeres que hacían, labraban las parcelas, molían, cocinaban los granos, hilaban, tejían, confeccionaban ropa, moldeaban, cocinaban recipientes, preparaban adornos, artículos mágicos. Y los hombres, por su parte, construían chozas, cuidaban del ganado, cazaban, fabricaban las herramientas y armas necesarias. Ya, ahí está textual. Es cosa de que lean. Si no leen, no van a encontrar las respuestas. ¿Ya? Profesor, Dígame, Benjamín. en la fuente de... ¿a qué se refieren objetos mágicos, artículos mágicos? Se refiere a... En esta época hay muchos dioses, ¿ya? No hay un dios. Y a veces, o sea, nosotros lo conocemos como dioses, pero a lo mejor ellos le decían el dios del agua, por ejemplo. Entonces construían una jarrita con el agua mágica del río y esa agua te hacía que las cosechas fueran más ¿cómo que se llama? Dieran más cultivo, ¿ya? A eso se refiere. O a los cazadores le ponían, no sé, pues cazaban un tigre, ¿cierto? Y le sacaban los dientes y le hacían un collar con el diente y eso quería decir que esos guerreros eran mejores que los que no tenían ese colmillo. Ya le asignaban propiedades mágicas a algunas cosas, ¿ya? Que son creencias de la época, lógicamente, estamos pensando en esa época, ¿ya? No hay que pensar en lo que es ahora. Ya nosotros ya tenemos una modernidad que nosotros tenemos algo tan sencillo como un lápiz, que para esa época no existe. Ya podemos escribir, podemos hablar un idioma, ¿cierto? Podemos entendernos. Si queremos un alimento, vamos al refrigerador, vamos al supermercado.
La comida ya está hecha, no tenemos que ir a cazar el animal. La mayoría, ¿ya? Hay algunos que tienen la ventaja de tener campo, ¿cierto? Y pueden cultivar algunos de sus alimentos y ahorrarse dinero, lógicamente, y comer más sano, ¿ya? Si yo voy al supermercado, lógicamente, el alimento que compro no es tan sano como el que se cultiva directamente de la tierra, ¿ya? Tiene químicos para conservarlo. Ya, chicos, nos vemos más adelante, que estén todos bien, trabajen, contesten lo que les falta. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, profesor. Chao, chao. No, profesor. Chao, Chao, chao. profesor. Chao. Chao.